Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites disfrutar tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites acercarnos a usted. Y, Señor, gracias porque nuestro corazón puede derramarse delante de usted, externarle nuestras necesidades y alabarle, Señor, por las cosas que notamos y las cosas que no. Gracias, Señor, porque muchas veces presentamos peticiones en secreto y usted nos sorprende cómo las contesta. Señor, toda la gloria es suya. Y Señor, gracias porque nos das el honor de poder ser tus hijos. Gracias por Jesús, porque nos podemos acercar. Y gracias por la vida victoriosa que usted nos ofrece todos los días a través de Jesús. Ayúdanos hoy a poder reconocer una vez más esa historia de amor hacia nosotros y que recordándola, también nuestra vida se vea transformada para ser más como Jesús. En su dulce nombre oramos. Amén. Hermanos, lo mencionábamos desde hace días, hemos estado en Romanos, estamos ya pasando el capítulo 8 y hemos visto en Romanos en esta sección las condiciones del apóstol, las condiciones del siervo, que de una u otra manera son nuestras condiciones. La primera es la condición de pecador, era una situación bastante triste y bastante deplorable en la que nos encontrábamos. Y a veces también nos encontramos en ella mientras vivimos la vida cristiana y tratamos de vivir a nuestra carne como religiosos o tratamos de darle chance a que nuestra carne haga que nos olvidemos del Evangelio, lo cual causa que nuestra vida sea desdichada. Y veíamos cómo el domingo era un domingo de contrastes. En la mañana veíamos cómo la carne nos quiere engañar y quiere que nos olvidemos del Evangelio, pero también en la tarde veíamos cómo la palabra de Dios nos da un gran aliento, nos da una gran esperanza, y ojalá que usted pueda aprender de memoria Romanos 8:1, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ojalá que usted lo pueda tener como un aliento. Entonces, desde ahí en adelante, desde el capítulo 8, versículo 1 en adelante, hasta finalizar el capítulo, Pablo nos va a presentar otra condición, una condición de victorioso, en la cual tanto él como nosotros nos encontramos. Entonces, veíamos el domingo en la tarde, la carga se ha quitado, la carga del pecado, la pena del infierno ha sido quitada de nosotros, y no solamente ha sido quitada, sino que Él nos ha dado grandes y preciosas promesas incomparables y maravillosas. Así que hoy vamos a estar viendo, Dios me ha librado, lo vamos a estar viendo aquí en Romanos 8, versículos del 1 al 4. Así que voy a leer para ustedes Romanos 8, del 1 al 4, y veremos el actuar de Dios a través de sus tres manifestaciones. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Les decía que es importante que usted vaya remarcando, vaya fijando su vista en estas expresiones conforme, porque se van a estar presentando por todo este capítulo, y también nos va a estar llamando la atención a entender cómo es que Dios nos ha librado. El domingo veíamos esta expresión: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y estos versículos del 2 al 4 nos van a estar explicando por qué podemos decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que esa noche ese va a ser nuestro norte, explicar por qué no hay ninguna condenación. Y cuando entendamos de por qué no hay ninguna condenación, nuestra vida va a estar abrumada en alabanzas y acciones de gracias, y también nos va a ayudar a entender qué son las responsabilidades que nosotros tenemos. Quiero recordarle que la carta a los hermanos en Roma se escribe primero para corregir un problema que había ahí de división. Allá estaba la iglesia gentil que menospreciaba a los hermanos judíos. O sea, en la iglesia los gentiles y los judíos tenían separación, y Pablo quería corregir esa situación con esta carta. Y lo que Pablo nos da a entender es que para corregir esa situación de desunión o de división o problemas entre grupos de la iglesia, él nos dice que es el Evangelio. Esa es la respuesta. Pero no solamente Pablo viene a trabajar esa situación en la iglesia en Roma, sino que él quería que ellos conocieran el Evangelio perfectamente, que lo conocieran muy bien, porque si ellos lo conocían,
si en Roma el evangelio quedaba bien asentado, iba a llegar a todo el mundo. Y de hecho se cumplió el propósito de Dios a través de esta carta y a través de la obra misionera, tanto así que el evangelio ha llegado hasta nuestros días. Así que con este énfasis de solucionar esos problemas de unión y con que ellos conocieran el Evangelio, Pablo una y otra vez nos va a estar explicando el Evangelio de una y muchas formas más. Y hoy, respondiéndonos a la pregunta de por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Pablo va a recordarnos una vez más el Evangelio. Entonces, vamos a ir viendo estos detalles. Primero, el Espíritu Santo ha librado al creyente dándole vida. Eso es lo que usted encuentra aquí. Va a explicar, vea. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Preguntamos, ¿por qué no hay ninguna condenación? Y nos responde el mismo versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es bastante hermoso porque Pablo, como se presentaba en el capítulo 7, como una persona donde el pecado le estorbaba y era un obstáculo, ahora Pablo viene y dice en forma personal, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha rescatado, me ha comprado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, vamos a ver algunos detalles en este versículo. Primero, el Espíritu Santo ha dado vida al creyente. Todas las expresiones que podemos ver en la palabra de Dios están ahí por un propósito y por algo, y no hay ninguna porción en la palabra de Dios que esté por demás. Y nos dijo el Señor Jesús que ni una jota ni una tilde pasarán sin que tenga su cumplimiento y su propósito en la vida de Él y de nosotros. Entonces, algo muy, muy curioso dice, porque la ley del Espíritu, o la forma en que el Espíritu mueve nuestra vida, nos inclina a hacer las cosas que a Dios le agradan, la ley del Espíritu que está escrita en nuestros corazones, dice, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y la muerte es lo que Pablo estaba hablando en el capítulo 7, que es esa influencia, es ese poder que está en nosotros. Entonces, y que sigue estando nosotros, sigue esa influencia, pero ya no el control total del pecado sobre nuestras vidas. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí es que cómo nos ha librado el Espíritu Santo, cómo me ha librado del pecado de la muerte, cómo lo ha logrado, cómo es que Él me ha librado para que no haya ninguna condenación. Lo primero que hace es aplicando vida a los que son de Cristo. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. El Espíritu ha generado vida en nuestro corazón, ha generado una vida eterna. Y es curioso porque las características del Espíritu Santo se van viendo en el proceso de salvación. Cuando usted está en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, usted ve que el Espíritu está dando vida a toda la creación, está dándole vida a todo animal, a todo ser que se arrastra, a las especies de plantas y al ser humano le está dando vida. Y esa vida se aplicó a muchísimas otras cosas. Por ejemplo, el espíritu de vida levantó a Jesucristo. Y de hecho, el espíritu de vida fue el que nos hizo nacer de nuevo para poder alcanzar el reino de Dios. Por eso hoy tenemos vida eterna, porque el Espíritu Eterno también nos ha dado vida. El Espíritu Santo, entonces, con esa vida que Él podía generar, puso en nuestro corazón su guía y su dirección. De esa la manera en que Él nos ha librado. Primero, nos cambia de muerte a vida cuando creemos en el Señor Jesucristo. Y aparte de cambiarnos de muerte a vida, Él lo que hace es que graba su ley en nuestro corazón. Le recuerdo a ustedes unos pasajes muy importantes que nosotros encontramos en el libro de Ezequiel. Se lo dejo para que usted los pueda buscar en su casa. Ezequiel 11:19 y Ezequiel 36:26. Dice así, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Esta es una de las profecías que se dan para entender el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, ¿cómo me ha librado? ¿Cómo ha quitado la condenación? Primero, dando vida al creyente. Y segundo, nos ha libertado de la inclinación del pecado. Cuando vemos aquí la ley del Espíritu, quiere decir de que nuestro corazón de carne, en nuestro corazón de piedra, mejor dicho, como lo expresa el profeta Ezequiel, nuestro corazón de piedra ha sido quitado de nuestro pecho. Ha sido quitada esa inclinación hacia el pecado, esa búsqueda insaciable que nosotros teníamos por el pecado. El Señor lo ha quitado toda esa inclinación y todo ese apego. ¿Cómo lo ha hecho? Escribiendo en nuestro corazón sus leyes,
dándonos la habilidad para que nosotros escuchemos al Espíritu Santo. Y lo hemos dicho, y usted lo va a ver en todo este capítulo, que la victoria del cristiano está inmediatamente relacionada con el Espíritu Santo. Si nosotros queremos vida, necesitamos el Espíritu Santo. Si nosotros queremos ya estar lejos de la ley del pecado y la muerte que nos engañe y que nos seduce, nosotros necesitamos la ley del Espíritu Santo. Necesitamos escucharle a Él. Necesitamos rendirnos cada vez más al Espíritu Santo. Entonces, en esta porción bíblica encontramos la primera verdad. Dice, el Espíritu de vida ha dado vida al creyente y vida eterna. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene vida eterna, usted tiene perdón de sus pecados, usted tiene una nueva perspectiva de este mundo. Usted ahora sí está vivo. Antes nosotros vivíamos la muerte. Ahora, con el Espíritu Santo, vivimos la vida y la vida eterna, que nunca acaba. Segunda parte de esta verdad, una vida libre del poder del pecado. Dice que me ha librado. Y esas verdades tienen que quedarse enraizadas en nuestro corazón para que nosotros las llevemos a la práctica. Y tercero, eso es solamente para los que están en Cristo. La expresión que viene aquí dice, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado que me lleva a la muerte. Esta promesa y este efecto y esta realidad es solo para los que están en Cristo Jesús, los que se han rendido a Jesucristo, solamente para ellos, para nadie más. Qué impresionante privilegio es el que nosotros tenemos cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, cuando recibimos que Él es el Mesías, el Salvador, el Señor de todos nosotros. Todo eso ha sucedido. Entonces, ¿por qué ya no hay condenación? ¿Por qué esa verdad del versículo 1 se cumple en nuestras vidas? Porque el Espíritu Santo ha librado al creyente dándole vida y dándole un corazón nuevo. Vamos a ver el siguiente versículo en esta noche. Entonces, vimos el actuar del Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver el actuar del Padre. El Padre ha librado al creyente condenando a su propio Hijo. Ve el versículo 3, ponga su mirada en el versículo 3, dice, responde, porque ya no hay condenación. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, vamos a ir viendo este pasaje poco a poco. Dice, lo que era imposible para la ley, ¿qué era lo que no podía la ley? La ley no podía dar vida. Por eso es que el Espíritu Santo da vida, porque la ley no podía dar vida. La ley es santa, es justa, es perfecta, pero el problema es que la ley condena al pecador, le muestra su pecado, pero no le muestra cómo vivir. Se nos hace inalcanzable cumplir esa ley de Dios. Entonces, el Padre ha hecho lo que era imposible para el creyente, lo que no era posible para nosotros, por la carne. Nuestra carne no se apegaba a la ley de Dios, era imposible, ni lo queríamos. Lo único que nosotros queríamos era pecar, era imposible para nosotros. Entonces, Dios, como fiel Salvador y fiel Señor, hace lo que era imposible para nosotros, hacer algo más allá, librarnos de nuestros pecados. Nadie podía salvarse a sí mismo, así que Dios compra la salvación y se la ofrece a todo aquel que cree en el Señor Jesús. Segundo, el Padre ha condenado en la carne de Jesucristo todos nuestros pecados. Es la siguiente porción del versículo, verso 3. Era imposible por la ley, no nos podíamos salvar por la ley. ¿Por qué? Porque la carne no lograba moldarse a los mandatos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Note, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo fue hecho semejante a nosotros y aclara la palabra de Dios sin pecado. Y de hecho, usted lo puede ver en todo el relato del Evangelio. Jesucristo nunca pecó en lo más mínimo, ni en sus pensamientos, ni en sus acciones, ni en sus palabras. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios envía a su Hijo en un cuerpo similar al de nosotros. Un cuerpo, que en nuestro caso era llevado al pecado, pero un cuerpo semejante, carne de pecado. Y dice, y a causa del pecado, ¿cuál? El pecado nuestro, el pecado de toda la humanidad, de todos los seres humanos que han existido, dice, condenó al pecado en la carne. Dice, a causa del pecado, o sea, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? En la nuestra. No, en la carne de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que Dios ha quitado toda condenación de mi vida? Primero, hizo lo que era imposible para mí. Envió a Jesucristo para librarme de mis pecados. Y enviando a Jesucristo, condenó, golpeó, azotó a su propio Hijo para podernos salvar.
Entonces, teníamos pecado, ese pecado tenía que ser pagado, nosotros no podíamos pagarlo, no teníamos lo suficiente para hacerlo, no teníamos actos de justicia. Entonces, Dios, enviando a su Hijo a favor de nosotros, condenó todos mis pecados en la carne de Jesucristo. Entonces, vea qué impresionante, vea la segunda verdad. El Padre nos dio su ley para que entendiésemos nuestra condición y nos dimos que era imposible salvarnos. Segundo, el Padre envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros propios pecados. Entonces, ahí cuando envía a su Hijo Jesucristo, Él castigó, y quisiera resaltar esta palabra, azotó, maltrató a su Hijo para que nosotros fuésemos perdonados de nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Y Dios prefirió que su Hijo muriera en lugar de nosotros. Qué impresionante. Entonces, Cristo pagó como malhechor, pagó como maldiciente, pagó como fornicario, como idólatra, pagó como avaro, pagó como si hubiese sido borracho, sustituyendo nuestras deudas, nuestras faltas para con Dios. Qué impresionante, cómo Dios me ha librado, porque es que ya no hay ninguna condenación, porque Cristo pagó el precio. Y esto, gracias a la obra del Padre, el Padre preparó todo eso para que sucediese de esta forma. Llegamos así al siguiente versículo. Vea, el Hijo ha librado al creyente adjudicándole justicia. Hemos visto la obra del Espíritu Santo, dando vida y escribiendo su ley en nuestro corazón. Segundo, vemos cómo Dios nos ha librado, ha quitado toda condenación, haciendo lo que era imposible para nosotros y enviando a su Hijo y condenando a su propio Hijo en lugar de condenarnos a nosotros. Entonces, así es como llegamos al tercer punto, en el siguiente versículo 4. ¿Por qué es que ya no hay ninguna condenación? Bueno, por la obra del Espíritu Santo, por la obra del Dios Padre, y ahora vamos a ver por la obra de Jesucristo. Lo vemos desde el versículo 3, dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Lo primero que vemos es que el Hijo fue el sacrificio por el pecado en nuestro nombre. Cuando dice ahí en semejanza de carne pecado, a causa del pecado o para pagar por ese pecado, Jesucristo vino, Él sabía lo que venía. No me acuerdo quién era que me decía en estos días que el plan de Jesucristo era diferente, era no morir, era no, el plan de él era distinto y que las cosas salieron tan mal que él tuvo que ir a la cruz. No, eso no fue, es un error, era el plan original. Imagínense, y esto lo menciona Filipenses, imagínense a Jesucristo en su trono, alabado por los ángeles, adorado por los ángeles, obedecido por los ángeles, a la diestra del Padre con toda su gloria. Y él prefirió voluntariamente venir a sufrir en nombre de nosotros por causa de nuestros pecados. Eso es lo que Jesucristo hizo. Fue el sacrificio en nuestro nombre, no un becerro, no una oveja, no un cordero, sino él mismo, en semejanza de carne a pecado por causa del pecado. ¿Para qué? Dice, porque ya no hay condenación, nos responde, porque Cristo fue el sacrificio en nombre nuestro. Y segundo, porque el Hijo ha librado al creyente, situándolo en la posición de justo. Ve el versículo 4, para que la justicia de la ley, para que la condición de una persona recta delante de Dios, para que la condición de una persona inocente delante de Dios se aplicase a nosotros. Vea, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Eso es lo que hizo Jesucristo. Vino y vivió una vida recta a nombre de nosotros. Vino y cumplió la ley porque nosotros no podíamos hacerlo. Vino y ofreció el sacrificio correcto porque nosotros no podíamos salvarnos. Él lo hizo. Así es como esta frase de ninguna condenación hay se amplía y nos dice es que no hay ninguna condenación, no porque nuestros pecados fuesen pequeños o fuesen insignificantes. No hay ninguna condenación porque ya Jesucristo hizo el pago. Así llegamos a la tercera verdad en estos versículos. Con su sacrificio no solo pagó la deuda por nuestros pecados. Él no solamente vino y saldó la deuda y dijo, bueno, debes 100, yo te pago 100. No fue solamente eso, sino que logró algo más. Dio un pago adicional, por decirlo así, sino que logró que estuviésemos en paz con Dios. No solamente quita la deuda, sino que nos sitúa en una posición de justos, como si nosotros hubiésemos cumplido toda la ley. Eso es el Evangelio.
No que nosotros hubiésemos sido buenos, no que nosotros hayamos amado a Dios, no que nosotros hubiese algo merecedor de perdón o de algo así, no. Nosotros somos librados y no tenemos ninguna condenación gracias a lo que Dios ha hecho a través del Espíritu Santo, dando vida y escribiendo su ley, a través de que Dios se despojó de su Hijo, no lo escatimó, sino que lo entregó a favor de nosotros, y gracias a que Jesucristo fue el sacrificio por nuestros pecados. Qué impresionante. Entonces, vemos aquí algo más en este versículo 4. ¿Cómo es que Dios nos ha librado? ¿Y cuál es la respuesta que nosotros deberíamos de tener? Si lo que estamos viendo aquí es el Evangelio, es el actuar de Dios, ¿cuál es la respuesta de una persona que ha sido bendecida con el Evangelio en su vida? ¿Cuál es la respuesta de una persona que se le ha quitado la carga del pecado de sus hombros? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 4, la segunda parte. Para nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estaba leyendo un comentario que dice que hasta esta porción bíblica, hasta Romanos capítulo 8, el Espíritu Santo se ha mencionado unas 4 o 5 veces, si no mal recuerdo. Y en esta porción del capítulo 8, 19 veces se hace la mención del Espíritu Santo. Por eso les decía, si usted quiere una vida victoriosa, usted necesita escuchar al Espíritu Santo. Entonces nos dice que una persona que ha sido bendecida con el Evangelio, que lo ha entendido, que se ha rendido al Señor Jesucristo, tiene que dar dos respuestas, tiene que producir dos resultados. Primero, no vivir conforme a la carne. Eso lo vimos el domingo. Básicamente lo que dice el versículo 1 es lo que repite el versículo 4. Es la misma expresión, es el resultado, no es la causa. Dios no nos condena porque andamos conforme al Espíritu. No, no es eso. Dios no nos condena porque el Espíritu nos ha librado, nos ha dado vida. Entonces, qué impresionante lo que él nos está diciendo. El creyente no vive conforme a la carne, no se deja engañar por la carne, no se deja seducir por sus inmundicias, no solo porque no debe hacerlo como el religioso, sino porque ahora tiene el poder dentro de su corazón para agradar a Dios. Por eso es que ya puede rechazar la carne, porque el Espíritu Santo lo lleva a la santidad. Ahora puede rechazar la carne porque el Espíritu Santo lo lleva a la verdad. Ahora puede rechazar la carne porque el Espíritu Santo le ha dado vida para luchar contra el pecado. Eso es lo que ha hecho. Por eso es que nosotros andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. La siguiente expresión que dice ahí, nosotros no andamos conforme a la manera o la misma similitud de las personas del mundo. Andamos conforme al Espíritu. No como la causa, sino como la aprobación de Dios. No buscando aprobación de Dios, sino como el resultado de ser aprobados por Dios. Vivimos conforme al Espíritu en la manera de decirle gracias a Dios. Entonces, encontramos la cuarta verdad en estos versículos. El creyente no vive como una persona del mundo. Tiene que quedar claro. Algunos dicen, como Pablo ya nos aclaró en los capítulos anteriores, bueno, como ya no estoy en la ley, puedo hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera. Como yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿puedo pecar? No, de ninguna manera. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, de ninguna manera. El creyente no vive como una persona del mundo. ¿Por qué? Porque está tan agradecido por lo que Dios ha hecho y tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, en su ser, que ya no necesita ni quiere vivir como las personas del mundo. Segundo, el creyente vive con el Espíritu Santo como su guía. Entonces, el Espíritu Santo le guía en su diario vivir. El Espíritu Santo le dice, sí, haga eso, no hagas eso. El Espíritu Santo te recuerda versículos, el Espíritu Santo te recuerda himnos, el Espíritu Santo te recuerda predicaciones, con tal de que le obedezcas y puedas responder positivamente a sus impulsos santos. El creyente vive acorde a la palabra de Dios. Es triste ver que hay personas que dicen, bueno, como soy cristiano y soy libre, puedo hacer lo que yo quiera, puedo vestir, puedo hablar. No, una persona que quiere vivir como el mundo o amoldar el mundo a la palabra de Dios no ha entendido el Evangelio. Por eso Pablo, una vez más, nos explica el Evangelio a través de estos versículos. El creyente ya no vive para sí mismo. El creyente vive para la gloria de Dios. Que todo lo que haga sea para agradar a Dios. Entonces, encontramos aquí ya finalmente estas ideas. Una verdad final. Ya no hay ninguna condenación para los creyentes, mis hermanos. Ojalá que esta verdad le quede totalmente enraizada en su corazón. Y si usted le cuesta poner atención a las predicaciones o las enseñanzas, ponga atención en ese momento. No hay ninguna condenación para los creyentes. ¿Por qué?
No por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque Dios hizo todo en favor del pecador. Dios lo hizo todo. Alguien resume, no recuerdo quién era, yo creo que era un famoso predicador, pero dice, ¿cómo fue salvo? Dice, bueno, yo hice mi parte, Dios hizo la suya. Y se queda preguntándole a la otra persona, ¿cómo que hiciste tu parte? Sí, mi parte en el plan de salvación fue pecar. Lo que hizo Dios fue darme todo el plan, darme todo el camino para poder ser salvo. Yo no hice nada, simplemente me rendía delante de ese plan y dije, Dios, si eso es lo que tú quieres para mí, yo lo hago, soy un pecador, sálvame. Dios hizo todo por nosotros. Fue todo el plan de rescate de Dios, fue todo su esfuerzo, si es que pudiéramos decir que Dios se esfuerza, Él no se esfuerza, no se fatiga, no se cansa, pero fue todo lo que Él hizo a favor de nosotros. Fue su propia sangre, fue su propia pérdida. Dios tuvo una pérdida cuando Jesucristo pagó en la cruz por nosotros. Él tuvo dolor, pero porque nos amaba, lo quiso hacer. Todo con tal de salvarnos, todo con tal de compartir con nosotros en la eternidad. Entonces, si toda la obra es de Dios, si todo el plan de salvación es de Dios, si todo el perdón viene de Dios, si toda la obra es de Dios, y para entender esto, ¿por qué me enfoco tanto en mí mismo? Si todo lo que Dios ha hecho ha sido para su gloria, ha sido su propia sangre, ha sido su propio sacrificio, ha sido su propio tiempo, ha sido su propio plan, ha sido su propia paciencia, ¿por qué nosotros en la edad cristiana nos enfocamos tanto en nosotros mismos? No sé si usted se ha puesto a pensar en esto. Cuando yo veo lo que yo logré, pongo a un lado todo lo que Dios hizo por mí. Cuando veo en lo que yo fallé, vuelvo a poner a un lado todo lo que Dios hizo a favor mío. Porque cuando yo veo lo que yo estoy haciendo a favor de Dios y veo las cosas que yo digo, mira, Dios debería sentirse feliz, estoy borrando el plan de redención que Él haya escrito. Estoy poniendo a un lado la gloria de Él y estoy poniendo la mía. Inclusive cuando yo me siento mal porque peco, estoy poniendo a un lado el mensaje de salvación. Porque el mensaje de salvación me dice, ya no hay ningún pecado en contra tuya. Vete y no peques más. ¿Por qué me enfoco tanto en mí mismo cuando yo veo lo que otros hacen o dejan de hacer? Mis hermanos, vean lo que dice esa porción bíblica. Ahora pone ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y dice al final del versículo 4, los que no andamos conforme a la carne, sino como el Espíritu, a las personas que ya son de Jesucristo. Mis hermanos, ¿por qué es que a veces nosotros nos enfocamos tanto en lo que yo hago o lo que yo pienso los demás? Es la misma salvación para todos nosotros. Es el mensaje de Dios, no es el mensaje del ser humano. Y a veces nosotros borramos ese mensaje, le quitamos la gloria. Cuando yo me fijo en lo que otros hacen o dejan de hacer, siendo hermanos en Cristo, cada uno de nosotros tenemos cuenta, como más adelante Pablo nos explicará. A veces nosotros permitimos la división porque yo me enfoco en lo que otros fallan o en lo que otros aciertan. Cuando yo solamente me enfoco en mis esfuerzos, cuando yo soy un estorbo para la obra de Dios, estoy maltratando ese mensaje. Cuando yo me leo sobre otros, cuando yo me envanezco en mi superioridad, cuando me enfoco en mí mismo, cuando yo mancho este mensaje tan hermoso. Dios quiere que este mensaje sea así claro. Yo, Dios, salvo a la humanidad. Y no los condeno más, soy yo el que estoy haciendo esto. Porque es que yo, como humano, quiero cambiar esta historia. Ah, es que sí, Dios me salvó, pero míreme cómo sirvo. Es que sí, Dios me salvó, pero míreme todo lo que yo sé. Sí, es que Dios me salvó, pero miren todo lo que yo ofrendo. Sí, es que Dios me salvó, pero miren las cosas que esa persona hace, qué mal lo que hace. No, es la historia de Dios. Es la historia de Dios. Entonces, en esta noche le invito a reconsiderar una vez más lo que Dios ha hecho por usted. Dios le amó tanto a usted que no solamente envió a su hijo, sino que lo llevó a la cruz en lugar de nosotros, porque nos amó. Y Dios no quería pasar el resto de la eternidad sin nosotros. Yo creo que el mensaje del Evangelio que Pablo nos está diciendo una y otra vez es que tiene que quedar totalmente grabado en nuestro corazón. Dejar de
de enfocarnos en las demás personas, en sus aciertos o fallos, o enfocarme en mí, mis aciertos y fallos. Es enfocarme en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha logrado. Reconsidere lo que ha hecho en sus hermanos, lo que Dios está haciendo en su vida, lo está haciendo en los demás hermanos. Que tal vez usted tenga un poco más de camino avanzado que ellos, es indiferente, pero es la misma salvación. Viva obedeciendo al Espíritu Santo. Lo que Dios quiere es que nosotros no vivamos a la deriva como lo hacíamos antes. Dios no quiere que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Dios quiere que andemos conforme a lo que el Espíritu demanda en nuestras vidas. Eso es. Porque ya no hay ninguna condenación. Bueno, porque el Espíritu Santo nos ha dado vida poniendo su ley en nuestro pecho, en nuestro corazón, porque ya no hay condenación, porque Dios hizo lo que era imposible para nosotros, porque ya no hay condenación, porque el Señor Jesucristo se entregó a favor de nosotros para que la justicia se aplicase en nuestras vidas, porque no hay condenación, porque ahora estoy en paz con Dios, no por lo que yo hice, sino por lo que Dios ha hecho. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a manchar ese mensaje o lo vamos a cantar? ¿Lo vamos a repetir? ¿Lo vamos a compartir con las demás personas? Y vamos a hacer que ese mensaje sea lo más importante para nosotros. O volveremos a poner nosotros obstaculizando ese mensaje, manchándolo y haciendo cosas que no agradan a Dios, quitándole la gloria a ese bello mensaje. Ya no hay ninguna condenación para nosotros. Así que no desaprovechemos la oportunidad. Vivamos de la manera que le agrada a Dios. Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta noche por las personas que nos acompañan. Gracias por las personas que se unieron en oración con nosotros. Gracias por las personas que van a escuchar ese mensaje conforme pase el tiempo. Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos, volvemos a caer en los engaños de la carne. A veces nos sentimos envanecidos de que somos mejores que otros y a veces nos sentimos peores que los demás hermanos. Y tu palabra hoy nos dice que no hay ninguna condenación para nosotros, no por lo que nosotros somos o lo que hayamos hecho, sino porque todo lo hiciste tú para perdonarnos. Señor, muchas gracias por el Evangelio, porque no es una historia pasada, es una historia que tenemos que recordar hoy. Señor, ayúdanos a obedecer a la voz de tu Santo Espíritu. Queremos una vida victoriosa, no para nosotros, sino para tu gloria. Señor, queremos obedecer a la voz de tu Santo Espíritu, que nos va a recordar una y otra vez que cuando fallamos todavía hay esperanza, que cuando tenemos aciertos, tú estás detrás de sus aciertos. Señor, queremos escuchar la voz del Santo Espíritu cada vez más fuerte y dejarnos guiar por Él. Y no andar por vista, sino andar por fe. No fijarnos en lo que nuestros ojos ven, sino fijarnos en lo que tu Evangelio ha hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a responder positivamente al Espíritu Santo cada vez que nos quiera llamar la atención, cada vez que nos quiera corregir, cada vez que nos quiera una advertencia, en cualquier aspecto de nuestra vida. Cada vez que tu Santo Espíritu nos recuerde alguna porción bíblica, Señor, que respondamos que sí. Y Señor, que esta noche respondamos al Evangelio. Si ya te conocemos, Señor, ayúdanos a vivir de la manera más correcta, acorde al mensaje de salvación. Y si hubiese alguien que no te conoce en esta noche, que le recuerdes a esa persona que él o ella sí están en condenación. Porque todo aquel que no cree en el Hijo está condenado. Tal vez haya alguien esta noche que no te conoce, Señor. Mueve ese corazón para que se rinda delante de los pies de Jesucristo, para que crea en Jesús y disfrute de la hermosa alegría, el hermoso alivio de saber de que ya no hay ninguna condenación para nosotros. Señor, si hubiese alguien que no te conoce, que hoy se pueda rendir delante de Jesús. Gracias por todas las personas que nos acompañan. Gracias por todas las personas que eran con nosotros. Gracias por todos los que se han unido y que se unirán a través del tiempo. En Cristo Jesús. Amén.